de diferencia. Como ya hemos visto, no sé si lo vimos en clases anteriores, que pues en el derecho del trabajo pues existe una desigualdad entre patrón y trabajador. Pues es natural esta desigualdad porque se da. Y como vimos, pues hay una subordinación de uno hacia el otro. Entonces, eh, las doctrinas las primeras doctrinas trataron de explicar el trabajo desde el derecho civil, especialmente mediante el contrato de arrendamiento de servicios. Arrendamiento de servicios, pues yo digo que es como prestación de servicios o algo así. Se consideraba una relación igualitaria basada en la autonomía de la voluntad, pero pues como vemos, pues el derecho del trabajo pues no es igualitario, ya como le estaba comentando que existe una desigualdad, una desproporción entre el trabajador y el patrón o el empleador. Y aquí dice basada en la autonomía de la voluntad, pero pues esta autonomía de la voluntad se refiere a que lo que las partes hayan pactado, pues es la ley suprema. Pero ya vemos que en el derecho laboral, pues interviene el Estado porque en la ley, en la Constitución, en la Ley Federal de Trabajo existen normas que deben de seguirse al momento de celebrar un contrato, como el de salario mínimo, el horario laboral, todas esas cuestiones. Entonces, pues ya no sería una autonomía de la voluntad de las partes, sino que esto está supeditado o se ve, ¿cómo se llama? Se rige por la Ley Federal del Trabajo o la Constitución. Entonces ahí vemos que hay una diferencia entre lo civil y lo laboral. Em, y dice limitaciones de la visión civilista. No reconoce la desigualdad real entre trabajador y empleador. Esto es lo que les estaba platicando, explicando, que bueno, cuando es una relación que deriva de un acto civil, pues ahí los que conocen de esta materia, en materia civil, pues ahí los derechos son iguales para ambas partes, o sea, están en igualdad, aun y cuando sea una persona física, como ustedes o como yo, y la contraparte sea una persona moral, como una sociedad anónima, una asociación civil. Entonces, por esta naturaleza misma del derecho civil, aquí pues no se reconocía o no reconoce una desigualdad entre las partes. Lo que sí se da en el derecho del trabajo, pues es inherente a esta rama del derecho, porque pues es el trabajador, pues podremos decirlo así, está abajo del patrón. Entonces, ahí hay una desigualdad. No contempla la subordinación, que es lo que ya vimos, que la subordinación es que pues el trabajador está a servicio del patrón y él es el quien lo dirige y que le indica dónde va a trabajar, cuántas horas, cuánto le va a pagar. Ignoran la dimensión social y humana del trabajo. Como en el derecho civil o en la materia civil, pues son cuestiones de índole privada, pues no, muchas de las veces o la mayoría de las veces, pues no trasciende en el ámbito social, como si el derecho del trabajo, pues como ya vimos anteriormente, pues esto trasciende en la sociedad, el trabajo y todo eso, a mejorar, cambia la sociedad, ¿verdad? Lo que no pasa en las cuestiones en materia civil.
Dice, estas limitaciones dieron origen al derecho del trabajo como disciplina autónoma. Entonces, partiendo de todas estas cuestiones que ya vimos y que limitan la natural o que limitan, sí, sí, pues sí, la naturaleza propia del derecho laboral, pues es que se creó el derecho del trabajo como disciplina autónoma. Entonces, ya no viéndola desde la óptica del derecho civil, sino que atendiendo a todas estas cuestiones que limitan la visión del derecho del trabajo, pues se creó como una disciplina autónoma. Y ahora vamos a ver el contrato y la relación de trabajo. Vamos a ver cómo son diferentes. Una cosa es el contrato y otra es la relación de trabajo. Contrato de trabajo, acuerdo de voluntades. Sí, pues es un acuerdo de voluntades que se realiza entre el trabajador y el empleador o el patrón. Y aquí vemos que el trabajo puede existir de forma escrita o verbal. Forma escrita cuando pues es el documento de manera escrita en una hoja, ¿verdad? O en lo que esté redactado el contrato y ya pues ahí lo firman, pero pues también hay trabajos que se celebran o contratos de trabajo que se celebran de manera verbal, entonces ahí no hay un documento físico que avale este tipo de acto que fue celebrado de manera verbal. Dice, es el acto jurídico que da origen a la relación. Entonces, este contrato, este acto jurídico, da origen a la relación de trabajo. Podríamos decirlo así, pues como pues es importante porque en base a es la celebración de este contrato, ya sea de forma escrita o verbal, se da origen a la relación de trabajo. La relación de trabajo, ahora vamos a ver la relación de trabajo. Dice situación jurídica que se desarrolla durante la prestación efectiva del servicio. Entonces, esta situación que comienza con la celebración del contrato, donde se acepta la voluntad del trabajador y del patrón, entonces da origen o da comienzo a que se desarrolle la prestación del trabajo durante el tiempo por el cual se celebró el contrato o de manera indeterminada. Dice, continúa aún si el contrato presenta defectos formales. Esto yo creo que más bien tiene que ver con lo que ya vimos de que es más lo que realmente que en el derecho laboral ¿cómo podríamos decirlo? Se da preferencia o a lo que realmente es y no a lo que se advierte que está pactado. O sea, entonces aquí lo podemos ver este principio en lo de la relación laboral de trabajo que dice que esta relación va a continuar aun y cuando el contrato base, el contrato que dio origen a esta relación de trabajo, tenga algún defecto formal. Luego dice, eh, prima la realidad sobre la forma. Oh, pues es lo que estábamos hablando, o sea, da prioridad a la realidad sobre las formas. Si hay trabajo, hay relación laboral. Entonces, como vemos aquí, pues es algo parecido si hay un defecto, pero en el contrato, un defecto formal, pero si hay una relación, si hay un trabajo, pues existe la relación laboral. Es lo que les estaba diciendo. O sea, se prioriza la realidad sobre la forma. Entonces, pues estos dos conceptos están relacionados. Aun y cuando el contrato presente algún vicio en su forma, pues si se está realizando el trabajo y se está haciendo la remuneración a través del salario, hay una relación laboral, es innegable. Bueno, podríamos decirlo así.
Consecuencias de la doctrina de la relación de trabajo. Eh, es prevalecencia del principio de primacía de la realidad. Este creo que ya lo habíamos visto anteriormente, cuando vimos, no sé si fue la clase pasada o antepasada. Surge protección ante fraudes o simulaciones. Trabajo informal disfrazado. Entonces, aquí se protege contra fraudes o simulaciones cuando se hace un trabajo informal disfrazado, de que sea un trabajo pues formal. Se reconoce una amplia gama de derechos irrenunciables. ¿Cuáles son los derechos irrenunciables? Pues ya los hemos visto, que son los que están establecidos ahí en la Constitución, como pues el salario mínimo, todos los días de descanso, los días de vacaciones, todas esas cuestiones. La relación laboral puede existir aún sin contrato escrito. Pues sí, ya como lo vimos, pues puede ser un contrato verbal. Siempre que exista la realización de trabajo, hay una relación laboral. Formación de la relación de trabajo. ¿Cómo se forma esta relación? La relación de trabajo se forma cuando concurre el consentimiento para la prestación del servicio. Entonces, si no hay si no existe el consentimiento por parte del trabajador para prestar el servicio, pues no existe, no estaríamos hablando de una relación laboral, sino que tiene que forzosamente existir este consentimiento de realizar el trabajo y someterse a los lineamientos que se establecen ahí en el contrato y estar subordinado al patrón. Em, con el consentimiento, pues ya vemos aquí, pues de lo contrario, bueno, si no hay consentimiento, podríamos decirlo que pues se está obligando a realizar una actividad laboral a fuerzas, entonces pues ya no sería, bueno, ya no lo consideremos como un trabajo, sino ya se consideraría de otra forma. Inicio de la relación, inicio de la actividad laboral. Pues es la actividad que se vaya a realizar. eh, es a esto que se refiere aquí, inicio de la actividad laboral y la aceptación del empleador, o sea, que el patrón acepte. Ya hay consentimiento del trabajador, se establece ahí la iniciación de la actividad laboral y luego el empleador acepta que el trabajador pues realice este trabajo porque ya tiene su consentimiento y entonces así se forma la relación de trabajo. Y aquí otra vez recalcamos que no siempre requiere un contrato escrito, porque pues estas cuestiones no solamente, pues la relación de trabajo no solamente puede surgir a través de la celebración de un contrato de manera escrita, sino que puede hacer un acuerdo verbal, donde de manera verbal el trabajador acepte su consentimiento para prestar el servicio para el cual se le está, mm, el cual se le está solicitando. Y pues la iniciación de la actividad laboral puede establecerse pues también de manera escrita, digo, escrita no, verbalmente, y la aceptación del empleador también. Entonces, pues no solamente esto puede materializarse a través de un contrato escrito, sino que puede ser también de manera verbal. Las etapas, oferta y aceptación, pues la oferta es el empleo que se está, eh,
ofreciendo y la aceptación por parte del trabajador. Acuerdos sobre condiciones básicas, pues se debe establecer el salario, cuánto es lo que va a ganar. Funciones, pues qué es lo que va a realizar, qué es el trabajo que va a hacer. Eh, no, nada más que, pues no podría haber o no podría, eh, eh, es necesario que se establezca cuál es la función que va a realizar, porque también habría que ver, pues, si está calificado para realizar ese tipo de funciones. Y también vemos que se debe establecer en este tipo de, en el acuerdo de las condiciones básicas debe establecerse la jornada, porque pues como vamos a iniciar una relación laboral, si no nos establece o no nos dice cuánto va a durar nuestra jornada laboral, de 8 horas o menos de 8 horas, 3 horas, trabajo de medio tiempo o así. Inicio de ejecución. Entonces primero vemos que está la oferta y pues, si le interesa la oferta al trabajador, pues la puede aceptar y luego se hace el acuerdo sobre las condiciones básicas para laboral, donde se incluye pues el salario que se va a pagar, cuáles son las funciones que se van a realizar y en qué tiempos van a estar realizándose este trabajo. Y después pues ya se sigue lo del inicio de la ejecución, lo que consolida jurídicamente la relación, o sea que ya se esté ejecutando este trabajo y como consecuencia pues ahí ya se consolida la relación laboral. La presunción laboral, perdón, doctrina clave del derecho laboral dice, establece que si una persona presta servicios personales y remunerados, se presume que existe una relación laboral. Entonces, esta presunción laboral eh, en sí, pues es básicamente que si una persona está prestando servicios personales, el trabajo, y estos servicios están siendo remunerados, ahí se considera o se es una presunción de que existe una relación laboral. Y esto busca evitar simulaciones con contratos civiles o mercantiles. Pues sí, para que yo me imagino que es para, mm, pues precisamente eso, para evitar o disimular o hacer parecer que no existe esta relación laboral, pero en realidad pues esa es su naturaleza del servicio que se está prestando, para confundir este tipo de relación y que no se establezca como un contrato de trabajo, sino como un contrato civil o mercantil. Entonces esta presunción laboral en sí eh, va encaminada a eso. Cuando haya una prestación de servicio y este sea remunerado, existe una relación. Se presume que existe una relación laboral. Fundamentos, protección de la parte más débil, pues en este caso pues sería el trabajador. Facilitar pruebas en caso de conflicto, pruebas pues en caso de que no se quiera reconocer esta relación laboral, pues se tienen que ofrecer pruebas si el contrato pues fue verbal, si no fue escrito. En caso de ser escrito, pues se tiene que allegar, pero si es verbal, pues yo me imagino que pruebas testimoniales o que vayan encaminadas a demostrar que se prestó este servicio físico y que existe una remuneración como algún recibo
o comprobante de pago que le haya realizado. Garantizar acceso a derechos como salario, seguridad social y estabilidad. Y a la vez, pues esto garantiza el derecho al salario, a la seguridad social y la estabilidad en el trabajo. Efectos. El empleador debe demostrar que no existe relación laboral, inversión de la carga de la prueba. Entonces, aquí se invierte la carga de la prueba, dado que es el empleador quien debe demostrar que no existe una relación laboral. Limita el uso de figuras como contratos de prestación de servicios, honorarios, outsourcing, abusivo. Entonces, todo este principio de la presunción laboral limita el uso de todas estas figuras o contratos de prestación de servicios, de honorarios, que por cuanto es de honorarios, pues no. Eh, Como decirlo así, pues no es lo mismo que un trabajador que tiene un contrato y que firmó un contrato, ¿verdad? Es diferente. Entonces, ahora vamos a ver la importancia actual del vínculo laboral. El vínculo laboral determina la aplicación de normas laborales y de seguridad social, reconocimiento de derechos mínimos. Ya vemos los derechos mínimos que pues los que establece la ley, protección frente al despido. Este vínculo laboral pues es lo que busca esta protección frente al despido. Yo creo que va más encaminada a un despido injustificado o un despido y que no se cumpla con los lineamientos de ley para efectuar el despido. Como que pues dice, no, pues no existe una relación o un vínculo laboral, pues ya le digo que ya no viene a trabajar y ya no tengo que hacer ¿cómo podríamos decir? Em, la liquidación o pagarle lo que conforme a la ley establece que debo de pagarle al trabajador cuando ya eh, cesa esa relación o ese vínculo laboral. Es esencial para evitar la precarización, empleo precario. O sea, esta presunción del vínculo laboral es esencial para evitar que se estén ofreciendo empleos precarios, pues que no cumplan con los derechos mínimos que están reconocidos por la ley. Entonces vemos cómo es importante esta presunción del vínculo laboral para que no se creen todas estas prácticas que pues a final de cuentas pues trascienden por en la estabilidad económica o estabilidad laboral y la seguridad que deben de tener todos los trabajadores al desempeñar su trabajo, porque de lo contrario pues se fomentaría esto como ofrecer un empleo precario. Entonces, esa es la importancia actual del vínculo laboral. Todo esto trasciende para que se eviten todas estas prácticas que, pues, los que conocen de derecho laboral o han tenido la oportunidad de estar en esta materia, pues saben cuáles son, como le dicen por ahí, las artimañas que usan principalmente los patrones, ¿verdad? O algunas empresas o así. Pero bueno, entonces esto sería todo respecto a este tema de el derecho individual del trabajo, que ya como vimos, esencialmente son las cuestiones que surgen entre trabajador y empleado. Por de ahí derecho individual de trabajo es entre el trabajador, un trabajador, eh,
cualquiera de una fábrica o una empresa y quien lo contrató o el patrón. Entonces eso es básicamente el derecho individual de trabajo. Ya vimos que es el contrato de trabajo y que este es diferente a la relación de individual de trabajo. Entonces, esto es todo por este tema y ahora déjenme les comparto el tema que sigue. Denme un segundo. Vamos a ver el tema 11 que se llama los elementos de la relación de trabajo. Ahora sí, déjenme les comparto. Ahí está. Los elementos de la relación de trabajo. ¿Cuáles son estos elementos? A ver, ahí está. Y dice, la relación laboral surge cuando una persona presta un servicio personal a otro a cambio de un salario. Pues ya lo vimos en el tema pasado, está regulado por el derecho laboral. Para que exista una relación de trabajo deben ocurrir ciertos elementos esenciales. Y ya los vimos. Ahora vamos a ver qué es la relación de trabajo. Vínculo jurídico entre un trabajador y un patrón. E implica derechos y obligaciones para ambas partes. O sea, este de vínculo que se genera entre el trabajador y patrón no solamente implica que tenga derechos el trabajador y el patrón pues tenga obligaciones, sino que este vínculo genera derechos y obligaciones para ambas partes, tanto para el trabajador como para el patrón. Requiere, pues ya vimos el consentimiento, la prestación del servicio, subordinado y salario. El consentimiento, pues es del trabajador y es este el que presta el servicio, que es subordinado porque es dirigido por el patrón. Este le indica dónde va a realizar su labor, el trabajo, cuánto tiempo va a estar realizando este trabajo y cuál va a ser su función, o sea, cuál va a ser el tipo de trabajo que va a realizar. Y a cambio de eso, de prestar este servicio eh, personal, físico, recibe un salario a cambio. Elementos personales. ¿Cuáles son estos elementos personales de la relación de trabajo? El trabajador y el patrón o empleador. ¿Quién es el trabajador? Pues el trabajador es la persona física que presta un trabajo personal. Persona física, pues como ustedes o como yo, que si vamos y pedimos o vemos alguna oferta de trabajo en una fábrica, en una empresa, pues ese seríamos nosotros, un trabajador. Actúa bajo la autoridad del empleador, o sea, él presta su servicio, presta su trabajo personal, este, pero esta prestación de este trabajo no lo realiza eh, por cuenta o no se dirige él solo, sino que al aceptar esta oferta, dar su consentimiento, se sujeta a la autoridad del empleador, a la autoridad del patrón, quien pues le va a indicar dónde es su lugar de trabajo, qué actividad es la que va a realizar y cuánto tiempo va a estar realizando esta actividad y cuántos días lo va a realizar también. Dice, se obliga a realizar actividades físicas o intelectuales. Ya como habíamos visto anteriormente en las primeras dos clases, me parece, pues la actividad del trabajo puede ser física o intelectual. Física, pues cualquier actividad de, ¿cuál podría ser un ejemplo? Pues una empresa donde arman carros,
una fábrica de carros, pues donde arman los carros, se ponen las piezas, es una actividad física, o la construcción de algún edificio, esa es una actividad física. ¿Qué otra cosa? Mm, ¿Qué podría ser física? Pues todos esos tipos de trabajos que utilizamos por las manos, no tanto que sea de pensar, sino que realizar una actividad, armar alguna cosa o crear piezas, cuestiones así. Intelectuales, pues ya vimos que son más que nada del intelecto de la persona, que no van relacionados con las actividades físicas. Ah, y ahora vamos a ver el patrón o empleador. El patrón o empleador, a diferencia aquí de el trabajador, pues puede ser una persona física o moral que recibe el servicio. Una persona física, pues como ustedes o como yo, que tenga una pequeña o microempresa que no esté constituida como una sociedad anónima, sino que sea una persona física, podríamos decir que un taller mecánico, mm, que tenga una persona y contrata a alguien para que le ayude. Pues ahí cerrada la relación de patrón y trabajador, pero es una persona física la que está contratando al trabajador. Y morales, pues ya cuando son empresas, ¿verdad? Que están establecidas, como por decir Bimbo, de las más, conocidas, ¿verdad? Todas esas empresas, Ternium, que otras empresas, por decir H-E-B, Soriana, Walmart, esas es un empleador o un patrón que es una persona moral. Y este empleador pues es el que recibe el servicio o la prestación de este trabajo. Tiene facultad de mando y dirección. Como ya estábamos viendo anteriormente, pues este empleador tiene la facultad de dirigir dónde se va a estar realizando el trabajo el trabajador, cuál es el trabajo que va a realizar, en cuánto tiempo la tiene que realizar. Ya ven en algunas fábricas o así que se tienen que cumplir con metas, con cuestiones así. Bueno, em, todo eso el empleador es quien tiene esa facultad de mando y dirección sobre el trabajador, esa subordinación de la que hemos estado hablando anteriormente. Dice debe cumplir obligaciones como pago de salarios. Entonces el patrón o empleador pues debe cumplir con las obligaciones de pagar el salario con, el- con la, con la periodicidad que se haya establecido en el contrato, ya sea que se haya celebrado de manera escrita o verbal. Prestaciones. El patrón pues debe cumplir con las prestaciones que se establecieron ahí en el contrato laboral. Prestaciones, ¿cuáles serían? Pues bono de puntualidad, yo, puede ser aguinaldos, utilidades, bonos de despensa que se dan, pero ya casi no se dan esos bonos, sino que pues nos dan una tarjeta donde viene ahí, nos depositan dinero para comprar la despensa. Estas prestaciones tiene que cumplir con todas estas, darle seguridad social a sus trabajadores. No sé si también, creo que sí, también es dentro de la seguridad social, pues los está también lo del Infonavit para que obtengan un crédito para adquirir una vivienda.
Las condiciones de seguridad, pues el patrón pues tiene la obligación de proveer a todos sus empleados de los aditamentos necesarios que requieren para estar seguros en su lugar de trabajo. Primero que el lugar de trabajo, el centro de trabajos, pues sea seguro, que tenga salidas de emergencia, todo eso. Pero además, pues los debe de dotar de la ropa o zapatos que ellos necesiten para realizar su trabajo en forma segura, como en algunos tipos de trabajos que son, podríamos así decirlo, de alto riesgo, como las siderúrgicas o esas empresas de fundición de acero, donde pues los trabajadores están ahí en contacto cerca de materiales peligrosos, entonces pues deben de traer su casco, alguna ropa especial, guantes o botas que protejan el cuerpo del trabajador y que le permitan realizar su actividad o su labor, su trabajo de manera segura y que estén protegidos ante cualquier imprevisto. Entonces, estos son los elementos de esta relación de trabajo. Ya vemos que es el trabajador y ahora el patrón. El elemento objetivo, el trabajo subordinado. ¿Qué es trabajo subordinado? Es la actividad humana personal ilícita que se realiza bajo dirección del empleador. O sea que esta actividad pues no la realiza el trabajador de manera independiente. Ahí pues ya no sería un trabajador, sino que pues, sería un empleado o una persona independiente que tiene, que se da trabajo a sí mismo, sino que es este trabajo subordinado es porque están bajo la dirección de quien lo contrató, como ya hemos visto anteriormente. La subordinación distingue al trabajo laboral del trabajo independiente. Entonces, si está bajo la subordinación de un empleador, pues es un trabajo laboral y no es un trabajo independiente, como todas esas personas que trabajan por su cuenta y no están subordinados o no le tienen que rendir cuentas o no se tienen que regir por lo que establezca otra persona, sino que ellos, como dicen por ahí, son sus propios jefes. No tienen a nadie que les esté diciendo que mañana vas a trabajar de tal hora a tal hora o que tienes que cumplir con esta meta o que... mm, ¿qué otra cosa podría ser? O sea, sí, ellos son su propio patrón, o sea, porque son trabajadores independientes. Características del trabajo subordinado. Se realiza de manera continua, o sea, se realiza por un tiempo de como cuando es un contrato por tiempo determinado. Existe una contraprestación económica. Entonces, cuando el trabajo es subordinado, pues va a existir una contraprestación, que aquí esta contraprestación económica es el salario que se le entrega a los trabajadores por su patrón, por haber realizado el trabajo que para lo cual fueron contratados. Y tenemos aquí también que dice, el empleador dirige y controla el modo, tiempo y lugar de trabajo. Sí, como les estaba diciendo, al estar subordinado el trabajador al patrón, pues este es el que va a dirigir y controla el modo de cómo se va a realizar el trabajo, el tiempo, lo que le estaba diciendo, cuánto es lo que va a estar ahí en el centro de trabajo, los días que va a descansar y los días que va a ir a laboral y dónde se encuentra ubicado o dónde es dónde va a realizar
este trabajo. Esta es una de las características del trabajo subordinado. Elementos de la subordinación. Concepto. Vamos a ver qué es la subordinación, poder jurídico del patrón para dirigir al trabajador. Y este poder jurídico que tiene el patrón sobre el trabajador implica obediencia a órdenes relacionadas con la actividad laboral. Entonces, si nosotros como trabajadores pues ya aceptamos la oferta de trabajo que nos están dando, todas sus condiciones laborales, y el empleador pues también aceptó que nosotros pudiéramos realizar este trabajo. Como consecuencia de todo eso, ya a estar subordinados al patrón, esto implica que nosotros debemos obedecer o el trabajador, bueno, en caso de que nosotros estemos en ese tipo de trabajo, en ese supuesto, pero cuando un trabajador está en este supuesto de un trabajo subordinado, implica la obediencia a su patrón en lo relativo a las relaciones con la actividad laboral. O sea, tiene que obedecer las órdenes que se le den por su patrón en torno a la actividad laboral que va a realizar. Como ya vimos de que tiene que obedecer, pues tienes que ser obediente en cuanto al horario, cuándo debe, a qué horas inician laborar y a qué horas termina de laborar, las horas de comida, pues yo pienso que también eso pues debe acatarse todas las órdenes que le den respecto al trabajo, cómo se debe hacer, si debe cumplir con ciertas metas, cuál es la calidad del trabajo. Entonces, todas esas cuestiones pues deben obedecerse. Debe haber una obediencia cuando el trabajo hay una subordinación. Mm, Manifestaciones de la subordinación. ¿Cómo se manifiesta esta subordinación? Pues aquí vemos que cumpliendo cumplimiento de un horario, pues el horario laboral. El trabajador pues debe cumplir con el tiempo que viene allí establecido, el cual se acordó, el que se acordó para realizar el trabajo. Uso de herramientas o materiales del empleador. Bueno, aquí la subordinación pues pues sí, o sea, nosotros como trabajadores pues no vamos a llevar los instrumentos que sean necesarios para poder desempeñar la labor que se nos ha encomendado, sino que al estar nosotros subordinados a nuestro patrón o nuestro empleador, él nos tiene que proporcionar las herramientas o materiales necesarios para poder realizar el trabajo. Como pues si trabajas en una construcción, pues el patrón tiene que eh, proporcionarte pues las herramientas que se van a usar en la construcción, como pues herramientas de construcción, el martillo, la pala, carretillas, eh, materiales, pues ahí en los materiales, pues son que los materiales de construcción, blocks, ladrillos, varillas, todos esos. Y como consecuencia, pues esa subordinación nos sujeta a normas internas, pues en torno a pues el horario, también tiene que ver eso, cuestiones de seguridad, que cómo que debe comprometerse el trabajador a llevar su casco, a tener lentes protectores. Esas serían unas normas internas, pues de seguridad. Y porque pues si no se siguen, pues puede que el trabajador pues quede desprotegido y si surge algún accidente puede causarle algún daño. Contrario a que si obedece todas las normas internas, en este caso de seguridad, pues se reduce
la probabilidad a que exista algún accidente y luego dice aquí supervisión y control del desempeño. Entonces, por decir, esto pues va encaminado yo creo más que nada cuando se desempeña alguna labor donde se tiene que realizar algún armado o construcción de algún vehículo, alguna pieza. Entonces, hay siempre una supervisión y control del desempeño, o sea, supervisión del trabajo que lo estés realizando bien conforme a lo que se te solicita y pues que tu desempeño pues sea el adecuado, ¿verdad? Porque en esos casos pues si no estás cumpliendo con realizar un trabajo de la mejor manera, pues eso afecta en el desempeño y también afecta al patrón, porque pues lo que se está fabricando, lo que se está haciendo, pues no iría todo con la misma calidad. Entonces, mm, esas son las manifestaciones de la subordinación. Importancia de la subordinación. Permite al patrón organizar la producción. Sí, pues a raíz de esta subrogación, el patrón puede disponer o, ¿cómo se puede decir? Determinar la mejor manera en que se va a organizar para poder realizar la producción del servicio, trabajo o producto al que se dedique la empresa. Sirve para diferenciar entre relación laboral y servicios independientes. Sí, como ya lo habíamos visto antes, pues esta subordinación, si un trabajador está subordinado a su empleador, pues ahí ya no es un trabajador independiente o ya no se presta un servicio independiente. El salario. Bueno, aquí vamos a ver, más adelante hay un tema del salario, pero aquí como también viene como subtema en este tema 11, pues lo vamos a ver así rápidamente, pero lo vamos a ver más adelante. No me acuerdo qué tema es, pero viene ahí marcado. El salario, que es el salario, la remuneración que el patrón paga al trabajador por su labor. Puede ser dinero o prestaciones en especie lícitas. En dinero, pues casi a todos nos pagan en dinero, en efectivo. Características del salario, irrenunciable, pues no lo podemos renunciar porque pues es una consecuencia natural de nosotros prestar nuestro servicio físico y personal, que es el trabajo. Periodicidad fija. Periodicidad, pues es como lo se va a pagar a diario, por hora, por semana, quincenal. Suficiente para satisfacer necesidades básicas, que sea suficiente o igual al salario mínimo, que según es el salario mínimo es el adecuado con el cual puedes satisfacer de perdido tus necesidades básicas. Bueno, sabemos que a veces pues no es así, pero pues según ese es el salario mínimo. Siempre debe pagarse directamente al trabajador. O sea, no debe haber un intermediario, bueno, sino que esto debe hacerse directamente al trabajador. Y los tipos de salario, salario físico, salario variable, salario mixto, salario por unidad de obra, comisiones, incentivos y bonos. Comisiones, pues hay los de ventas, ¿no? Me imagino. Salario por unidad de obra, pues creo que en las construcciones. Y eso sería todo por el tema este sería el tema número 11, los elementos de la relación de trabajo. Lo vimos así por encimita y espero que pues mm, lo que les haya explicado en estas diapositivas pues les sirva.
Pero bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy, que hoy vimos los temas 10 y 11. Y en la siguiente clase vamos a ver los temas 12 y 13. Bueno, sin más por el momento, pues me despido de ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y échenle muchas ganas. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.